Muy buenas tardes, queridos compañeros de estudio y simpatizantes de esta charla, de estos vídeos. Eh, Estamos de nuevo aquí con el tema de las clases y demás. Y bueno, hoy os voy a dar diríamos, una breve introducción de lo que va a ser la siguiente clase, ¿no? Vamos a empezar a tocar el tema, el aspecto, el terreno, diríamos, más científico del estudio espiritista. Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que son eh, los elementos del universo, los fluidos, los principios vitales, eh, tener una idea de cómo se inició eh, lo que es la creación del espíritu, la creación de los seres, cómo va funcionando la evolución, las distintas escalas. Y aquí tengo unos dibujos preparados. Tengo aquí unos dibujos preparados. Iremos explicando lo que son estos dibujos, estas ilustraciones. Y, por ejemplo, aquí tenemos un esquema que está en portugués. Está en portugués escrito. Vamos, medio se entiende porque el portugués hay palabras que son muy parecidas, ¿no? Cambia a lo mejor lo que es en algunas letras. Este esquema, la verdad que hay que masticarlo primero, hay que masticarlo poquito a poco. Primero hay que, diríamos, conocer, comprender las definiciones de estas palabras, de estos conceptos. Y como podéis ver, todo parte de arriba. Deus criasao, creo que se pronuncia medio así en portugués, no soy muy bueno con los idiomas, como os digo. Dios creador o creación. De ahí ya se deriva, diríamos, pues toda su obra y toda la constitución de los elementos que componen, que se compone el espíritu, el universo, la materia, esas combinaciones de fluidos que tenemos cuando estamos encarnados. El cuerpo tiene un fluido específico, por ejemplo, el cuerpo carnal. Después el espíritu tiene su principio, su fluido primero, su, su principio, diríamos, evolutivo. Después ya hay varias combinaciones, os lo voy a decir un poquito así por encima, simplemente para que sirva de una introducción generalizada, ¿no? Y aquí podéis ver que a través de varias combinaciones, pues como resultado, como resultado, sumando varios elementos, varias composiciones, por llamarlo así, es la vida del ser, ¿no? Después tenemos aquí otro. Después tenemos aquí otras ilustraciones que también explicaré. Aquí, por ejemplo, hay una. Ahí que no la encontraba. Aquí veis una ilustración de los varios tipos de seres vivos que hay en la Tierra. Vamos a ir explicando. La evolución se lleva a cabo prácticamente desde la parte, diríamos, mineral. Mineral va pasando a vegetal. Vegetal, por ejemplo, aquí pasa de vegetal en la ilustración, por ejemplo, aquí aparece un lobo, un perro, ¿no? Un mamífero, ¿no? Entre estos dos seres, pues hay muchos seres intermedios. Por ejemplo, entre las plantas y los mamíferos están los insectos, los reptiles, los anfibios, ¿no? Entonces hay más elementos. Entre este lobo blanco y después lo que es este hombre, o el primer homo, o humano, que aparece aquí, también hay varias escalas intermedias, ¿no? Muchísimas escalas intermedias. Aquí la ilustración ha puesto, diríamos, lo que son los elementos, los seres más principales, ¿no? Esta es otra ilustración que iremos explicando, ¿no? Os estoy dando diríamos, como una breve introducción, porque hoy no tengo mucho tiempo para hacer una clase.
pero por lo menos ir adelantaros el tema principal del siguiente vídeo, ¿no? Y aquí como último, el último ser que aparece aquí ya sería el espíritu realizado, el espíritu elevado en amor y sabiduría, ese espíritu divino, ¿no? Iremos explicando estas ilustraciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay otra ilustración. Aquí hay otra ilustración que es... a ver dónde está ahora, que no la veo. Este triángulo que hay aquí. Aquí hay un triángulo. Aquí este triángulo también especifica, resume, diríamos, los elementos desde la esencia primitiva que está en la base del triángulo, cómo va subiendo la conciencia, como pone abajo, ilustra abajo, esta flechita que pone conciencia. Quiere decir que la conciencia se va desarrollando, va avanzando, el ser, la criatura, va siendo más consciente de sí mismo conforme va avanzando en distintas escalas animales, ¿no? Y como se ve aquí, la esencia primitiva son los fluidos, diríamos que es fluido, energía. Después pasa a los elementos, tierra, agua, fuego, aire. Lo especifica aquí. Tampoco hay que tomarlo literalmente al pie de la letra, ¿eh? Es una forma generalizada de comprender, de hacerse una idea de, de la escala evolutiva. Después pasamos al mineral, como dije antes en la ilustración de antes. Animal, vegetal, no, mineral, perdón. De los elementos pasa mineral, vegetal, animal, humano, espíritu, y arriba serafín, arcángel, ángel, y arriba, a la punta de la pirámide, está Dios o la divinidad, ¿no? Se ve más o menos bien ilustrado, explicado, por colores distintos, no tiene mucha pérdida. Después, por ejemplo, otra ilustración que os explicaré más detenidamente. Aquí hay otra, por ejemplo, los tres, la Trinidad espírita, la Trinidad universal. Aquí aparece 4. Dios, esta ilustración también está en portugués. Dios, el espíritu, el fluido universal y la materia. Dios y los 3 elementos principales de la creación, se puede decir, ¿no? A través de estos elementos, pues el espíritu se crea, se forma, avanza, evoluciona y alcanza, diríamos, la escala más alta, ¿no? Lo que nos dice el estudio es que el espíritu tiene que avanzar en 2 grandes aspectos, que es en sabiduría y en amor. Algunas veces avanza en un aspecto y está, diríamos, como descompensado. Entonces necesita avanzar en el otro aspecto, ¿no? Hay, por ejemplo, espíritus que avanzan mucho en la inteligencia, en el conocimiento, pero después en el amor están más atrasados. Entonces, en posteriores reencarnaciones, pueden tener encarnaciones en las que renazcan, por ejemplo, en condiciones más humildes de conocimiento, de ilustraciones, en condiciones sociales más humildes, para que desarrolle el aspecto del amor, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos otra ilustración que es como una balanza de justicia, hombre y mujer. El mismo espíritu, lo que nos dice el estudio espiritista es que el mismo espíritu reencarna en unas existencias como hombre y en otra como mujer. El mismo espíritu renace como hombre y como mujer para poder completar su desarrollo. El motivo la causa que motiva que en una vida reencarne en hombre o mujer, eso depende de las pruebas que tenga que enfrentar y del aprendizaje que necesite en esa existencia en concreto. Después tenemos aquí otra ilustración. Esta ilustración me gusta mucho poner este ejemplo. Me inspiré una vez y un día y tomé este ejemplo como para comprender lo que es la evolución, ¿no? Aquí vemos un coche, la rueda y el vehículo, se titula esta ilustración, este ejemplo, ¿no? Aquí vemos un coche y aquí vemos, por ejemplo, la rueda. Cada giro de la rueda se podía representar como una vida.
la rueda parte desde un punto, como pone arriba marcado en la rayita esa, vertical, empieza a girar de un punto, se podría entender como el nacimiento, como el nacimiento de una encarnación, de una vida corporal, y cuando llega a completar el giro, muere, ¿no? Aquí está puesto al revés, ¿no? Lo he puesto de derecha a izquierda, muerte, nacimiento. Podría ser también el nacimiento a la derecha y la muerte a la izquierda, ¿no? Pero para que entendáis una forma de entender, de poner un ejemplo, que un giro, una vuelta, se podría decir que es una encarnación, y cada vuelta, cada nacimiento, muerte, cada ciclo reencarnatorio va conduciendo al vehículo a su destino. Ese vehículo se podría entender, se podría tomar como el espíritu, y esa marcha o esa caminata, ese recorrido es la evolución, ¿no? Otra ilustración interesante, ¿no? Y aquí también hay otra ilustración interesante que vemos aquí, a la derecha Dios y un ángel, y a la izquierda el ser evolucionando, ¿no? Desde el chimpancé o el mono hasta el hombre, ¿no? Esta ilustración lo que da a entender es que la evolución, el concepto de la evolución y del creador, de Dios o de la divinidad, es perfectamente compatible las dos cosas para comprender la evolución de la vida, ¿no? Siempre se han enfrentado los dos conceptos de evolución o creación, evolucionista o creacionista. Siempre se ha interpretado que el concepto de la evolución negaba a Dios o la existencia del creador. En realidad, las demostraciones de Darwin sobre la teoría de la evolución lo que niega no es la existencia de Dios, lo que niega es la interpretación literal de la Biblia. No se puede interpretar literalmente el tema de Adán, de la creación de Adán y Eva, de que fueron creados ahí de la nada. Os adelantaré en este libro, os recuerdo este libro, Doctrina Espírita para Principiantes. Aquí hablaremos sobre esa evolución que se lleva a cabo bajo la creación de Dios. Entonces es completamente compatible la evolución y la creación de la existencia del creador. La creación y la evolución son dos piezas que hay que encajarlas, no enfrentarlas, ¿no? Para que os hagáis una idea, ¿no? Eso lo tocaremos en la próxima clase. Y porque esta en realidad, esta ilustración está cambiada, y en realidad esta es la típica ilustración de la creación, literal, ¿no? Que se interpreta de la Biblia. En la lectura en el estudio de este libro, de Doctrina Espírita para Principiantes, que es un resumen del libro de los espíritus, vamos a tocar el tema de que la creación del hombre y de la mujer, del ser humano, se llevó a cabo en distintos lugares y en distintas zonas geográficas simultáneamente. La creación no empezó con la formación de un solo hombre y una sola mujer como Adán y Eva. No tiene sentido interpretar literalmente esa historia, ¿no? Más adelante tocaremos ese tema, ¿no? Y nada, simplemente esto es un vídeo cortito para ir adelantaros los temas y las ilustraciones que se va a explicar en la próxima clase, que es bastante interesante, la parte más científica, diríamos, del estudio. Y nada, espero que os resulte interesante. Un fuerte abrazo y ya nos vemos en la próxima clase. Un saludo.